Hola, ¿qué tal? Para hoy, empanadas. Van a tardar un ratito, pero van a quedar riquísimas. Muy buenas noches, hoy vamos a hacer en Mateo Digital empanadas. Las empanadas, que es una comida fácil de hacer, un poquito no tan rápido como uno podría esperar, pero sirve por lo menos para agasajar a la gente que te venga a visitar. Nosotros vamos a usar una cebolla de verdeo, ¿sí? Siempre hay que darle un poquito de verdeo porque le va a dar un gusto específico, pero no te pase de mambo con el verdeo, igual que con el comino, que es un condimento muy fuerte, porque después todo el mundo la repite, son un desastre. Así que un poquito de verdeo y después la cebolla tradicional, es una cebolla más o menos, esta cebolla debe estar en medio kilo, ¿sí? Como vamos a hacer medio kilo de carne, la carne picada la tengo en la heladera, no la quiero todavía sacar porque conviene siempre que mantenga el frío hasta el último momento de utilizarla, y dos morrones, uno rojo y uno verde, y los vamos a ir cortando por solamente la mitad, vamos a utilizar, ¿sí? Y lo vamos a cortar en cuadritos finitos. Muy importante a tener en cuenta, no te pases de verdeo ni con el condimento que es el comino, porque arruinás las empanadas. Yo ya tomé la cebolla hasta mitad, fíjate cómo la corté, ¿sí? Y le empecé a hacer franjas, que no llegan hasta el final para que no se me salgan los gajos, ¿sí? Y la empecé a cortar en tiras, ¿sí? Una vez que tengo estas tiras, voy a hacer unas tiras también invertidas, sin llegar al final. Y ahí, como la cebolla tiene como ranuritas, se va a ir formando el cuadradito sin que hagas demasiados esfuerzos. Presta atención a este tip para cortar la cebolla con un cuchillo chiquitito del tipo serrucho. Bueno, y ahora como verás, hice las franjas y también las perpendiculares. Entonces ahora lo único que voy a hacer es volver sobre arriba y las empiezo a cortar de abajo hacia arriba. Y ahí me va quedando, fíjate, los cuadritos como yo los quería. Y estos cuadritos chiquititos van a ser la base de mis empanadas. Fíjate cómo quedó la cebolla, con muy poquito esfuerzo, no me compliqué y ya la tengo toda en cuadritos como a mí me gusta. Dos yeites para esto, ven, acércate un cachitito. Primero, como tenés una cocina muy pequeña, tenés una mesada casi inexistente, entonces haces dos cosas. Vas tomando cada uno de los elementos y los vas apartando hacia atrás. Estamos trabajando en una tabla, así que trata de conseguirte una tabla más o menos grande. No es indispensable, puedes hacerla en chiquitita también en partes. Y lo segundo es tener estas bolsas para desechos, la misma donde venía la verdura, la pones en la bacha, vas ganando espacio, ¿sí? Y vas tirando las sobras en esa bolsa. Cuando terminás, levantás y las tirás al tacho. Bueno, ahora hacemos lo mismo con la cebolla de verdeo. La cebolla de verdeo tiene el siguiente yeite. Primero que le vas a meter las raíces estas, así que se las cortás. Técnica de la bolsita a la bacha. Bien, vamos a ir haciendo los redondelitos y los vamos a ir, esto sí, cortando en pedacitos chiquititos. Lo más chiquitito que puedan, lo mismo la rama verde. Esto es lo que da también bastante sabor y es de lo que te tenés que cuidar de no ponerle demasiado. Bueno, ¿qué hicimos entonces? Vamos a tomar el otro morrón, incrustamos acá el cuchillo, le buscamos sacar este cabito. Y ahí está. Esto tiene estas semillas que son las enemigas públicas número 1 que hay que eliminar, así que las vamos a ir sacando. Y una vez que lo partamos a la mitad, como vemos acá, nos queda esto. Lo que tenemos que hacer es limpiarle, terminarlo de sacar esta parte de acá y limpiar de todo lo blanco, sacarlo. Después lo vamos a cortar en 4 partes y fíjense que ya no hay blanco ni nada. Y esto lo vamos a hacer en pedacitos chiquititos, cubitos muy chiquititos. Estamos haciendo estas tiritas que se llaman julianas, bien finitas, estas sí, ¿sí? Cuando vayan cortando, fíjense de meter los garfios para adentro, porque no vaya a hacer cosas que se rebanen los dedos, ¿sí? Siguientes elementos entonces, ya tenemos la cebolla picada, el morrón preparado también. Esta con medio kilo de carne lleva 3 huevos. Algunos le agregan un poquito menos de huevos, pero a mí me gusta. ¿Qué vamos a hacer con estos huevos? Técnica importante. Así, parece una pavada, pero no lo es. Voy a apoyar los huevos en el recipiente sin agua, ¿sí? Y después lo voy a llenar con agua. Llevan los huevos 13 minutos. A partir que rompe el hervor, cuando empieza el punto de ebullición, 13 minutos. Así que siempre recuerden de fijarse en el teléfono o en el reloj. Pero si ustedes ponen agua y después los agregan, a veces los huevos pesan un poquito y se terminan rompiendo y tenés un zafarrancho terrible dentro del agua. Así que prendí 2 hornallas, una del fondo y otra de frente. En la del fondo pongo los huevos y estoy atento a los 13 minutos. Y esta ya la empiezo a poner acá porque vamos a empezar a rehogar la cebolla.
Tengan en cuenta lo siguiente, si van a invitar a comer a alguien, pregúntenle si le gusta el morrón, porque yo muchas veces he hecho esta cosa y están corriéndole los morrones. Y como yo los pico tan finito y chiquitito y los hago en cuadritos tan pequeños, que al final están haciendo como una especie como de intervención quirúrgica para sacarle las cosas. Así que en eso de no llevarse un garrón. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner un poco de aceite de oliva, este es el que me gusta a mí, ¿sí? Sobre la base de la olla. Las ollas son importantes, ¿sí? En esto traten siempre de tener una olla fuerte. Esta se llama Essen, son de mis abuelas, así que imagínense, han pasado de generación en generación. Está a punto de romper el hervor, así que a partir de ahí acordate, 13 minutos. Mientras tanto vamos a ir tirando esto y lo primero que vamos a hacer es tirarle la sal. La sal es lo más importante porque le saca todo el líquido también a la cebolla y se va formando ese gustito maravilloso que después queda el juguito de la empanada. Vas viendo, va, y ahí le metemos la sal, no seas picotero porque esto tiene que despedir. Y ahí le vas agregando el morrón lo dejas arriba, lo importante es el primer contacto directo con el fuego, que lo tenga la cebolla, el morrón después se va a ir haciendo solito arriba, si querés lo empujás un poquito con el cuchillo, fíjate el color que va quedando impresionante, un cuadro de Botticelli. Ahí vas viendo cómo se puso brillante, cuando brilla la cebolla, yo estuve un poquito también revolviendo, cuando brilla la cebolla se hace el punto donde está semi rehogada y ahí vamos a empezar a agregar la carne picada, que es el otro elemento, ¿sí? Yo la hice picar al carnicero, no la tomé de ninguna fuente de más, pero pueden comprarla igual, ¿sí? Y la empezamos a agregar. Yo lo hago con la mano, lo pueden hacer ustedes si quieren con la cuchara. Para mí estos bollitos tipos albondiguitas están perfectos. Una vez que lo tengo, lo empiezo a pisar, a unirlo un poquito y va bajando. Y se va mezclando todos los jugos de la cebolla con la carne y la grasita que tiene la carne, que también le forma después el famoso juguito de la empanada. Pasaron los 13 minutos del punto de ebullición y por lo tanto voy a sacar los huevos directamente. Vamos a apagar acá. Ya la carne se hizo, la corrí, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Muy sencillo, tiro todo, ¿sí? Ahí ya se empezaron a romper. Están duros por dentro, ¿sí? Voy a abrir el agua fría y directamente los empiezo a golpear. ¿Cuándo voy a cortar el tema de la hornalla? Lo voy a cortar cuando vea que hay una especie como que se está hirviendo el juguito propio de la empanada, o sea, del relleno de la empanada. Entonces ahí ya lo corto. ¿Por qué? Porque no quiero que se me seque. Si no necesito, ese juguito lo necesito después para que la empanada quede con mucho más gusto. Ahora le voy a agregar las aceitunas, que también las piqué muy finitas, las podés poner a la mitad de las aceitunas, pero a mí me gusta siempre todo lo finito, excepto el huevo, que lo podés hacer un poquito más grande, ¿sí? Acá lo estamos cortando. Vamos a cortar estos 3 huevos, así, esto lo podés hacer de una forma un poquito más rústica, no hay ningún problema, ¿sí? Y lo vamos a agregar todo a el resto del relleno. Tema condimentos. Nosotros empezamos con sal y pimienta únicamente. Ahora vamos a eliminar la pimienta porque vamos a ponerle ají molido, que es uno de los elementos más importantes también, de los condimentos más importantes que lleva esta empanada. Pimentón. El pimentón es fundamental, ¿sí? Después, el ají molido, vamos a ponerle un poquito de comino también, pero muy poquito. No se pasen de mambo con el comino porque le arruinan la empanada, ¿sí? Y después se repite mucho, es terrible, la queda. Bueno, así que estos 3 condimentos los vamos echando, no pijoteen el pimentón. Pimentón dulce, preferentemente. Fíjate lo que puse de comino, nada más que esto, y de esto no voy a usar todo, solamente la mitad. Voy a agarrar la pizca, ¿sí? Y no la voy a poner concentrada, la voy a tratar de ir como nevando sobre el relleno. Listo. Lo último que se pone, y siempre se hace así, se mezcla un poquito con la cuchara, y chicos, tienen que probar. Siempre tienen que probar. Así que lo último que hace es se echa un poquito de sal para aumentar el resto de los condimentos. Listo. El comino que me sobró lo tiro en la bacha. Fíjense qué fácil, todo el desperdicio que tenía que estaba acá en la bacha, al tacho y se termina el tema. Pongo desde ya parte del relleno en el centro, más o menos le hago una hendidura con la palma de la mano. Y una vez que más o menos tengo en esta altura, la doblo. No me complico ni poniéndole agua ni nada. La voy teniendo con la mano, la aprieto, ¿sí? De un lado y del otro. Por eso es importante que no se pasen con el relleno. Y una vez que tienen bien apretado, directamente la apoyan sobre el inicio de la falange y
le van dando vuelta como si fuera un pellizquito. Vieron que no es tan complicado, donde practiquen un par les va a salir. No importa que queden un poquito, un repulgue más grande que el otro, lo importante es sellarlas. Una vez que las cerré, la coloco y a otra cosa mariposa. Últimas recomendaciones, ya tengo preparado esto para mandarlo al horno. ¿Qué es importante acá también? Ir limpiando lo que vas usando, ¿sí? Yo ahora dejé esta olla únicamente con agua, porque lo que quiero es que se desprenda un poco lo que quedó del relleno. El relleno que sobró lo metí en este bowl, que era el mismo que utilicé para poner la cebolla, o sea, no utilicé dos. Lavé el mismo, ¿sí? Y ahora esto es lo que va a ir a la heladera, envuelto con una bolsa. Si ves que se te pasan un par de días ya en la heladera, lo subís al freezer o al congelador. Bueno, pusimos el horno a todo lo que daba, así al máximo. Más o menos pasaron 10 minutitos y esto está... Cuando están doraditas arriba, ya las sacás, cerrás, apagás el horno. Esto es una agarradera de polímeros, puedes tener también un trapo, pero reforzarlo, nunca trapo mojado porque te quemás, te pasa el calor y te quemás. Así que bueno, ahí las tenés, las vamos a servir y te subo un par de fotos. No me digas que no quedaron como un poema clásico. ¡Mua!